Hablaremos hoy de Pompeyo y de sus amores desgraciados. Pompeyo era un general romano que triunfó en muchas batallas durante la expansión de la República. Había nacido en el 106 a.C. Allá por el 84 luchó a favor de su padre, el cónsul Estrabón, y rajó a los opositores de su familia. Todo esto ocurrió en el norte africano y también en Sicilia. También ganó batallas en la Hispania y a su regreso colaboró para derrotar aquella rebelión de esclavos de Espartaco, a quien muchos tauras se habían opuesto sin éxito. En el 70 a.C. fue nombrado cónsul, derrotó a Mitrídates VI en el oriente, a Tirranes el Grande, rey de Armenia, y Antíoco XIII de Siria. Todas esas regiones fueron anexadas a Roma en una época de expansión republicana, a la que sucedería luego una de expansión imperial que alcanzaría, como saben ustedes, su punto cúlmine durante el gobierno de Trajano, allá por el toco de oído, el 113 después de Cristo. Después de todos estos triunfos, Pompeyo no quiso tomar el poder y formó una alianza conocida como el primer triunvirato. Lo formaban Pompeyo, Craso y Manuel de Zarratea. Y Julio César. Entre ellos se produjeron algunas discrepancias, como suele ocurrir en todos los triunviratos, que llevaron a la ruina de la República, e incluso muchos murieron por esa causa. Parece que Pompeyo era muy hermoso. Esa condición lo ayudó a ganarse el afecto de las muchedumbres y el favor de las mujeres. Cuenta Plutarco que durante su juventud Pompeyo enamoró a la cortesana Flora, una mujer que era famosa por estar siempre quejándose. A esta cortesana le gustaba recordar que ella nunca se había ido de su lado, del lado de Pompeyo, sin llevar sobre el cuerpo la marca de los dientes de su amante. Esto lo recordaba incluso en las circunstancias menos aparentes. Había un banquete y decía: "Ay, yo nunca me voy de la casa de Pompeyo sin llevarme la marca de sus dientes, me hago morder", y ya. Pompeyo tuvo que dejar a Flora porque tenía que casarse, y le pidió a un amigo, Geminio, que se quedara con ella, con Flora. Geminio estaba enamorado de Flora y Pompeyo se la regaló. Era una época en que los hombres solían tener la idea de que las mujeres les pertenecían, no como ahora. Dice la crónica que Flora sufrió tanto que cayó enferma durante un largo tiempo. ¿Cómo le pasaría a cualquiera que es regalada? En verdad, los personajes más importantes de la época se disputaban para sus hijas a Pompeyo. Todos querían casar a sus hijas con Pompeyo. El dictador Sila tenía ese mismo deseo. Con la ayuda de su mujer, Sila convenció a Pompeyo para que se casara con una de sus hijas, Emilia. Tal era el afán con que quería llevar a Pompeyo a su familia, que no repararon en unos detalles casi descalificadores. Emilia ya estaba prometida a otro señor y además estaba embarazada. Igualmente Pompeyo prometió casarse con ella, pero la boda no se concretó, pues Emilia murió durante el parto. Tiempo más tarde Pompeyo fue presentado a una señorita llamada Musia, también de familia importante, y se casaron. Inmediatamente después del casorio, Pompeyo salió en expedición contra unos piratas que asolaban el Mediterráneo. Musia no lo esperó y le fue infiel con unos cuantos. Y a Pompeyo le iban con cuentos mientras luchaba contra los piratas. Che, dice, me han dicho que tu mujer no sé qué. Pompeyo se negaba a escuchar. Por ahí venía otro soldado y le describía su desgracia y él lo rechazaba furioso. Pero cuando regresó a Italia, Pompeyo le notificó a Musia el divorcio. Dice, me divorcié. Libre otra vez,
Ahí viene cuando forma el triunvirato con Julio César y Juan Larrea. Tal pacto político fue sellado por la unión de Pompeyo con Julia, una hija de César. Este matrimonio, por lo menos parecía andar bien. Julia tenía 22 años, Pompeyo tenía casi 50. Aunque la unión había sido por motivos políticos, se enamoraron. Plutarco cuenta que Pompeyo empezó a desatender sus presencias en el foro, es decir, su vida política. Pasaba todos sus ratos con Julia en su jardín en el campo de Marte, donde, según el cronista, materializaban el deseo. Venga que vamos a materializar el deseo entre los yuyos. Al poco tiempo, Julia estuvo embarazada. Pero en el año 55 a.C. se produjo un incidente. En el curso de una pelea en el campo de Marte, unos tipos fueron asesinados tan cerca de Pompeyo que su toga resultó salpicada de sangre. Rápidamente Pompeyo mandó a uno de sus sirvientes a que dejara en casa la toga manchada y le llevara una limpia. ¿Y que se quedó en calzoncillo mientras tanto? Es un detalle que ya va a ver por qué oscuro. El criado, que estaba todavía un poco impresionado por el crimen, se presentó en la casa toga ensangrentada en mano. Julia lo vio llegar, vio la sangre y las palabras entrecortadas del servidor le hicieron creer que Pompeyo había muerto. Ahí nomás se desmayó. Aquel desmayo aceleró el parto, que se complicó y Julia murió. Esto nos deja una enseñanza evidentísima. Sí. No conviene mandar nuestra toga ensangrentada a nuestra casa por un criado corto de genio. Claro. O tartamudo. O tartamudo. Ahora, no creo en esta historia. ¿Usted sabe que no creo? Ajá. Creo que está mal contada. Debe haber algún detalle que está mal. Pero usted lo preocupa... Se cambió la toga. Claro. Sí, cambió, no fue a buscar una toga el tipo. Usted si tiene una toga ensangrentada, ¿qué hace? Se la saca y se queda en calzoncillo y lo manda al criado a buscar otra. No. Pero capaz que se quedó en camiseta y en calzoncillo el tipo encerrado en un baño, esperándolo. Eso fue lo que pasó, evidentemente. Evidentemente se encerró en un baño en camiseta y calzoncillo y le dijo al criado, camine y sustituya esta toga ensangrentada por otra que no presente este desagradable defecto. Y además, el tipo llegó y sale la tipa a la puerta y dice, esa es la toga del coso, está toda ensangrentada, seguro que se murió. Y el criado, mientras buscaba palabras, era un criado de Nubia. Claro. Criado extranjero, que vivía en Nubia, ya cerca de la segunda catarata, abajo del Egipto, y que no hablaba el castellano. Claro. Pero, discúlpeme, ¿y cómo sigue? Porque el criado, si ya tartamudeaba con lo de la toga, después del suceso de esta mujer, salió corriendo para evitar ser culpado, evidentemente. Bueno, no sé, usted parece Rolón. Bueno, Pompeyo, ante esta muerte de su mujer, la Julia, quedó destruido. También el pueblo se conmovió por esa muerte, y cuando Pompeyo se dispuso a hacer los funerales de Julia en su propiedad, una muchedumbre tomó el cuerpo y le dio su sepultura pública en el campo de Marte, lo que parece una buena noticia, pero a mí me parece francamente un verdadero desastre. Usted está en medio del velorio, ahí, qué sé yo, y cae la gente y dice, no, que nos llevamos al Pinado, lo vamos a sepultar. Sí, allá, en no la sé, parcelita que tenemos nosotros. Sí. Un año después Pompeyo volvió a casarse. Le está yendo siempre mal. Por eso, yo estaría asustado en el caso de la mina. Esta vez con Cornelia, hija de Metelo Escipión. Se casaron. Habrá sido la primaria para ese muchacho, ¿no? Sí. Se casaron, pero su unión no fue venturosa. Provocó nada menos que una guerra civil. Pompeyo, aconsejado por Metelo, bueno, el propio nombre de ella es un consejo. Claro.
se apartó de la amistad de César. Craso ya se había muerto y ni hablar de Manuel de Zarratea. La intención de los padres de Cornelia era nombrar a Pompeyo único cónsul y alejar del poder a César. Julio César aceptó dejar su cargo con la condición de que Pompeyo hiciera lo mismo. El Senado, movido por los parientes de Cornelia, insistió en una renuncia incondicional de César y empezó la guerra civil. César, con su ejército, tomó el control de Italia y de buena parte de las regiones dominadas por Roma. Pompeyo huyó. Llegó a Farsalia, al norte de Grecia. Cornelia lo esperaba refugiada en Mitilene. Bueno, al cabo de un tiempo y de muchas idas y venidas, se enfrentaron los ejércitos de César y Pompeyo y César prevaleció. Cuando Cornelia supo estas noticias, sus primeras palabras fueron para reprocharse a sí misma la catástrofe. ¡Ay, qué desgraciada soy! Yo mismo he tenido la culpa. ¿Para qué me metí? Claro, dicen que se creyó maldita. Dijo, ¡ay, estoy maldita! Luego de la derrota de Farsalia, según Pierre Grimal, Pompeyo huyó a Egipto, pero allí lo esperaban unos asesinos al servicio de César que lo apuñalaron en el año 48 a.C. Estos fueron los desgraciados amores del pobre Pompeyo, que no acertaba una. A mí la que me caía mejor era Julia. No, también me caía bien la otra que lo engañaba mientras el tipo combatía a los piratas. Sí. Esa. Con esa terminó bien, pues se divorciaron. Qué cosa Sí, rara, ¿no? Rusia. El tipo se iba, no terminaba de doblar la esquina Ya. y ya del otro lado venía uno, ya se fue. Sí, entra. Bueno, vamos a dedicar esta charla acerca de los amores de Pompeyo a Espartaco, contra quien combatió Pompeyo, ¿no? O sea, a Kirk Douglas. Claro. Y a Pompeyo Odiver, que es amigo nuestro, que tiene más suerte con las damas. Y además, por lo menos, no tiene un suegro que se llama Metelo. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos tenido una discusión con el discotecario porque... Está tensa últimamente la relación con el Sí, discoteca. está tensa, Sí. porque al decirle nosotros que Pompeyo había saltado de un amor a otro y que lo había perseguido a la desgracia, el discotecario opinó que la desgracia la provocaba justamente esa inconstancia amorosa de Pompeyo, ese saltar de un afecto a otro, y que ese es la madre de todos los vicios, Dijo el tipo. dijo, y nos dio un tango que se llama Solo se quiere una vez, y que escucharemos en la versión de Horacio Molina.